Bien, bueno, pues tenemos un nuevo conversatorio con un amigo llamado Pedro Ereña, natural de Eibar, para hablar sobre la lacra que hemos vivido y que merece memoria, reconocimiento y no olvido, pero seguramente mejor que se presente Pedro él mismo. Bueno, pues eskerrik asko por invitarme, Juan Carlos. Realmente va a ser una charla entre amigos, como bien has dicho, amigos politólogos los dos, que nos dedicamos pues a la docencia. Yo en mi caso me dedico a la docencia y entonces, pues bueno, pues aportamos nuestra visión, nuestro análisis de, del conocimiento profundo de la política vasca y general. Entonces, siempre que no tengan más pretensión de ser reflexiones entre amigos aficionados al estudio de la política y la sociología, pues perfecto. Sí, y como experiencia también personal, porque al fin y al cabo es, bueno, Eibar, Quecho, lugares importantes en la geografía humana de nuestro país, Euskadi, y bueno, mal que bien, más o menos, nos ha tocado vivir situaciones complicadas, ya sea en primera persona o a través de el haber vivido junto a elementos que han distorsionado la vida en nuestro país, y eso ha sido difícil y será difícil pasar páginas si es que en algún momento logramos hacerlo. A veces hay ofuscación a la hora de identificarlo, porque algunos se empeñan en identificarlo como un fenómeno nacionalista, nacionalista evidentemente periférico, porque algunos se empeñan en ocultar el nacionalismo español, olvidando el caso de la Guerra Fría, el movimiento insurreccional marxista-leninista, que tuvo mucha presencia en el movimiento terrorista que nos tocó vivir en el país. Sí, un poco, si queremos analizar un poco la situación actual del País Vasco ahora, no nos queda más remedio que analizar lo que han sido las 4 o 5 décadas anteriores, ¿no? Pues podríamos remontarnos, pues bueno, a las guerras carlistas, pero no es el caso. Yo creo que deberíamos remontarnos hacia el año 68. El año 68 es cuando el MLNV irrumpe claramente en una espiral fuerte, fortísima, de radicalización y de utilización de unos medios violentos que hasta entonces en el País Vasco no se habían conocido. Entonces hay que ver qué influencias se dan, qué concurre en ese fenómeno de la violencia en el País Vasco, ¿no? En esa lacra que nos ha costado pues, hasta hace 10 años liberarnos de ella. Es el inicio de ETA, es la sexta asamblea, en fin. Luego viene la división entre ETA militar y ETA político-militar, y se inicia una dinámica revolucionaria, calcada a todos los procesos revolucionarios que se dan en ese momento en el mundo. Se instaura un MLNV cuyo núcleo iniciador y work y alma pura es ETA. Y ese inicio, esa revolución va calando en tratos, en las capas sociales, y va calando finalmente en la sociedad, con las consecuencias que yo creo que no sé si están profundamente estudiadas. Podríamos hablar de los procesos de negociación que se dan en los primeros 80, Argelia, podemos hablar de lo que queramos, podemos remontar a analizar lo que ocurrió en Chiberta, podemos llegar a Loyola, a hablar de las negociaciones de Loyola, de las rupturas de las treguas. Tú, si quieres, vas marcando un poco lo que quieres, de lo que quieres que hablamos, a lo cuánto nos remontamos. Nos remontamos
a Chiberta, si nos remontamos al 68 con el primer asesinato planificado de ETA, de Melitón Manzanas, lo que quieras. En cualquier caso, no, que continúa en cualquier caso. En cualquier caso, es algo que está suscitando la última batalla del MLNU, la última batalla. La última batalla es la batalla del relato. La batalla del relato de la justificación, en cualquier caso, de la violencia y de la justificación de lo que aquí ocurre. Por una parte, y si la justificación no se consigue, al menos que se consiga el olvido, pasar la página y que aquí las nuevas generaciones no recuerden, no sepan lo que pasó. Entonces, para cualquier demócrata, y especialmente si es nacionalista vasco, como es tuyo y Felsales, es fundamental determinar la naturaleza de la violencia que aquí se vivió. Cuál fue la génesis de la violencia y qué se pretendió y cuáles fueron los momentos álgidos de esa violencia. Y además, qué es lo que el pueblo vasco en su inmensa mayoría hizo contra eso. Entonces está, por una parte, el relato del nacionalismo español, que acusa, en el mejor de los casos, de inacción, de impasividad, de bloqueo, incluso de cobardía de la sociedad vasca en general ante el fenómeno de ETA, lo cual es profundamente falso. Y por otra parte tenemos el relato interesado de los autores ideológicos de aquel horror, en el que pretenden justificar de que fue una génesis violenta provocada como acción-reacción contra la dictadura franquista, y por consiguiente era algo así como la venganza de aquellos gudaris, o de los hijos de aquellos gudaris que perdieron en Seguigain la batalla, ¿no? Lo cual es más falso todavía. En este caso, el grave peligro es que las nuevas generaciones no sepan. No sé, puedes continuar, pero bueno, podemos analizar la raíz ideológica o con qué mimbres ideológicos se generó el movimiento revolucionario, el MNV, quiénes aportaron, de quién bebieron, cuáles fueron las fuentes, cuándo percibe el nacionalismo democrático vasco que esto no era una utilización coyuntural de medios armados, sino que era otra cosa. Cuando existe esa constatación, y sobre todo habría que tocar un tema que es fundamental y hoy en día curiosamente es obviado por casi todo el mundo, que es lo que supuso la amnistía del año 77 y el porqué de la amnistía del 77 y qué consecuencias tuvo la amnistía del 77 y quién utilizó la amnistía del 77 y para qué se utilizó fundamentalmente la amnistía del año 77. Entonces, lo que quieras, podemos tocar Chiberta, podemos tocar 68, la división de las ETAs, lo que quieras. Son unos temas interesantes y quizá antes de poder coger del 68 en adelante, el año 1968 es simbólico en cuanto a la percepción y coger unas partes y otras no, porque hay algunos que cogen un lado del muro para centrar el tiro. Por ejemplo, los que dicen es que el 68 es el mayo francés, es en la batalla en Vietnam, aquella del año nuevo, la victoria estadounidense, pero enmascarada en una derrota propagandística, aquella ofensiva del Tet, derrotada sobre el terreno, pero no a nivel de medios de comunicación que supieron vender que los Estados Unidos no hacían nada en Vietnam. También es el mayo de Londres y de Alemania, una cosa que luego se ha sabido
cuando hubo una visita del Shah de Persia a Alemania Occidental y hubo alguien, un policía, que atentó contra manifestantes pacíficos, y eso es el germen de la Baader-Meinhof, la Rote Armee Fraktion, luego se ha sabido que ese policía en realidad era un espía de la Stasi, con lo cual en realidad no fue un asunto... Yo estoy de acuerdo, pero un poco para centrarnos un poco en Euskadi. Pero es eso, por el otro lado tenemos la revolución cultural de Mao, que también es en el 68, en el que te encarcelaban únicamente por tener un sofá o por tener unas gafas, que es el epítome. Bueno, luego irán un poco más lejos en Camboya. En Camboya irán un poco más lejos a la hora, con Pol Pot, de la revolución, el marxismo-leninismo, que tenía al otro lado del muro tanto predicamento, y que precisamente a través de los ejemplos de Frantz Fanon, de Argelia, de Vietnam, de Cuba en los años 50, son los que hacen el caldo a un grupo de jóvenes que estaban en el País Vasco, que habían nacido ya en teórica paz, no habían vivido la guerra. Les habían dicho: lo que estáis viviendo es porque vuestros mayores no han hecho nada y porque no están haciendo nada para derribar el régimen. Ellos se lo creyeron, eran jóvenes, muy jóvenes, y aprovechando esa coyuntura introdujeron el germen del marxismo-leninismo en una gente que supuestamente podían haber estado en el grupo de los Gelchales, en esa organización interna que había sido creada para capear el temporal. Y ese es un cierto origen del mal. Sí, podemos remontarnos a Federico Krutin, podemos remontarnos a los tres fundadores de ETA. Siempre hubo un intento de matar al padre, siempre hubo un intento de sustitución de lo que era el nacionalismo democrático. Podemos remontarnos, pero evidentemente el factor fundamental, la aportación ideológica máxima, y se produce con la aportación marxista-leninista, trotskista, maoísta y todas las versiones que se pueden ver, ¿no? Fundamentalmente es la teoría francesa de los filósofos franceses, Marcuse, Derrida y Sartre, los que aportan la ideología fundamental, que es profundamente estudiada por Xavi Etxebarrieta. Es decir, Xavi Etxebarrieta es el que oficialmente instaura dentro de la organización la ideología comunista, marxista-leninista. Y ya desde esa fecha también se da la expulsión de otros militantes, de Chávez y otras cosas, pero ya desde esas fechas ya no hay duda de por dónde va el movimiento, el MLN. No hay ninguna duda. Como bien dices, otros fenómenos en Europa, la Wagner, el mismo IRA, las Brigadas Rojas, maman de la misma ideología. Y es determinante el mayo 68. Y el entronque de la teoría francesa con el MLNV está perfectamente estudiado en el trabajo, la tesis doctoral del profesor Manuel Lizarralde. Entonces, esto está analizado, está demostrado, y las consecuencias fueron las que fueron. Ellos vieron una oportunidad, directamente copiaron y pegaron de lo que se estaba haciendo en otras partes del mundo y lo pusieron aquí. Entonces hay dos fases: antes de la muerte de Franco y después de la muerte de Franco, con la instauración de la democracia. Y está el caso que hay que estudiar y que hay que profundizar en él, que es el caso de la amnistía. Sí. Yo creo que realmente ese fue el nudo gordiano. El objetivo del nacionalismo vasco era que ningún vasco quedase en las cárceles, entendiendo que habían sido vascos que habían luchado por las libertades democráticas. Así se pactó en el Parlamento español, y desde luego era una cuestión que, aunque el MLNV no quería negociarlo, decía amnistía es la negociación, realmente se negociaron los detalles y se negoció la letra pequeña, ¿no? La letra pequeña era que no amparase a actos violentos terroristas que se habían producido en la extrema derecha después del fallecimiento de Franco,
como el asesinato de los abogados laboralistas, y sí amparase a los que hacía pocos meses habían asesinado, por ejemplo, a Berazabi, al industrial Berazabi, que era un industrial de ideología nacionalista. Yo creo que fue un shock para el nacionalismo democrático vasco que, dejando el contador a cero, como decía Javier Arzallus, la amnistía fuese utilizada hábilmente por parte de la organización para que militantes, según salían de las cárceles, fuesen directamente a reengrosar las filas de ETA. Luego llegaron los años de plomo. Desde luego, porcentualmente, si el terrorismo en Euskadi, pues el 90% de los causantes del terrorismo fue ETA, luego está el terrorismo de Estado y está el terrorismo legal, que también hicieron lo suyo, en torno a un 15% de víctimas, del total de víctimas inocentes. Porcentualmente es escandaloso el incremento en los años de plomo que se producen justo después del advenimiento de la democracia y después de la amnistía. Nadie se esperaba. Yo creo que aquí el nacionalismo vasco, el gobierno vasco, entró en shock. Los primeros gobiernos nacionalistas de Goicoechea no se lo esperaban, nadie se lo esperaba. Luego llegaron los atentados contra la Ertzaintza, contra un pilar, un baluarte, modelo de las esencias democráticas vascas, y realmente pues es lo que tenemos, ¿no? Es lo que pasó. Lo que pasó fue unos años violentísimos en democracia. Claro, ¿esto cómo lo puede justificar el MLNV hoy? El MLNV se empeña en obviar totalmente el hecho de que hubo una amnistía, obviar absolutamente que pudieron presentarse a las HB, se pudo presentar a las elecciones, tenían acceso a las elecciones, HB fue legalizada, y obviar el hecho de que la sociedad vasca ya llevaba repudiando y enfrentándose al hecho violento repetidas. Sí, ante eso hay un elemento que es interesante, que es las propias memorias de Carlos Garaikoetxea, hablando de que ese actuar de ETA y la jugarreta de no presentarse en base a que no habían hecho la amnistía que querían, no sé cuál sería la amnistía que querían porque dejaron el contador a cero en las cárceles, fue lo que extrañó Navarra y a buena parte de los navarros. No son palabras mías, son palabras de Garaikoetxea. Extrañó ETA a Navarra y parte de los navarros del corpus general de los vascos en esa época del año 77-79. Sí, seguramente el desarrollo del proceso autonómico y las decisiones finales que se tomaron en Navarra tuvo muchísima culpa, muchísima, mayoritaria de la violencia, sin duda. El MLNV hoy, en la figura de Sortu Bildu, debe de decir que fue el pueblo vasco el que solicitó a ETA la acción, que solicitó a ETA su servicio. Y entonces esto no es así. Y insisten en la teoría de que fue algo en contra del franquismo cuando el franquismo estaba ya muerto. Entonces se estiró hasta límites insospechados la violencia. Luego vino la ponencia de Oldartzen, la socialización del sufrimiento, y realmente fueron factores que probablemente no están muy bien estudiados, o habrá alguno más que no nos acordemos de ellos, pues, los servicios de inteligencia franceses, en combinación con la CIA, la localización de cúpula tras cúpula, el desgaste, la desmovilización. Fue una derrota militar absoluta, y fue una derrota política, y fue una derrota moral en todos los casos. Fueron derrotados políticamente y fueron derrotados militarmente. Ellos eran una organización militar, la derrota fue militar.
Es interesante Entonces, porque tratan de reconstruir el pasado desde el presente. Incluso hay una columna reciente que hablaba un tuitero diciendo el euskera existe porque existió ETA, el gobierno vasco existe porque existió ETA, vamos, todo lo que se ha conseguido fue porque existió ETA. Y el artículo reciente de María Eugenia Rizalaga precisamente responde a esa supuesta venta respecto al Euskal Heredo, el modelo vasco. Pero claro, ¿qué modelo vasco? Si en 50 años han estado pegando tiros y alejando inversiones, alejando a los inversores si no les mataban directamente. ¿Qué modelo vasco sí, es ese? es como dices, el artículo de María Eugenia, que es muy bueno, por cierto, brillante, lo que explica es básicamente que el MLNV ha visto otra posibilidad nueva de alcanzar el poder. La vía latinoamericana para alcanzar el poder, utilizando obviamente los sistemas democráticos y obviamente ocultando, como siempre ocultó Fidel, su naturaleza ideológica. Es decir, es legítimo que exista una alternancia política, por supuesto. Es legítimo que alguien que piensa diferente que tú tenga opción, obviamente. La cuestión empieza a preocupar cuando existe una ocultación sistemática de la ideología de quien es tu oponente. Y la adoba y la oculta en base a progresismo, en base a ecologismo, en base a feminismo, en base a no sabemos qué, todo ello mezclado y con la clarísima intención de, provocando una acumulación de fuerzas, generar una subversión, una inversión del orden, del sistema, que genere unos cambios tan profundos y se establezcan tales herramientas por las cuales sea imposible la alternancia futura, porque se anulan todas las capacidades democráticas que tienen las sociedades democráticas tal como las entienden. Entonces, es paradigmático, es obvio que la invasión de Ucrania ha colocado en un brete, en una situación complicada y difícil a la izquierda soberanista, antes autodenominada izquierda rechaza. Las afinidades ideológicas son las que son, la relación ideológica es la que es, y entonces no nos queda otra a los demócratas, no nos queda otra a los que compartimos ideologías socialistas, liberales, humanistas, que denunciemos y que digamos qué es lo que está detrás y cuál es el objetivo final de todo esto, qué está detrás. Entonces, es una batalla larga. Ellos, nadie podrá negar que ideológicamente son muy fuertes, y ellos han visto que alcanzan el poder en Nicaragua, alcanzan el poder en Venezuela, alcanzan el poder en Cuba, pueden alcanzarlo en otros países de Latinoamérica, y es absolutamente complicado que se produzca posteriormente una alternativa. Entre que se tienen que exiliar todos los opositores políticos, entre que se anulan cualquier capacidad de libertad de prensa, de libertad de canales de información, entre que se crea un clientelismo absoluto de gente dependiente del régimen. Es una misión imposible prácticamente que se produzca un retorno de la democracia hasta como entendemos en nuestros países. Es muy complicado. Entonces ellos ven que esa vía es factible, ven que esa vía tiene éxito, y ahora es lo que en este momento están intentando en Euskadi. Ese es el intento, es la vía bolivariana. Y a nosotros no nos toca otra que denunciarlo, no nos toca otra que repetirlo hasta la saciedad, porque a fortaleza ideológica probablemente no nos gane. Pero sí se tiene que producir, sí se tiene que dar una identificación, una parametrización absoluta de la naturaleza ideológica que está detrás. Entonces, sí, no sé, pues no sé qué pensarás tú, amigo Juan Carlos.
Pues que es cierto y que la más cercana precisamente es Venezuela. Venezuela donde hay que mirar muy claro lo que pasó en los años 90 con la vuelta del segundo mandato del... primero fue el segundo mandato del señor Carlos Andrés Pérez y después el que fue líder de COPEI, que precisamente el pacto de punto fijo se hizo en su finca, pero ahora no me acuerdo del nombre del presidente que entre el año 94 y el año 99, despegado en principio de su partido, hizo de puente entre el mandato de Ramón Velázquez, que era el presidente del Congreso, que había dimitido el señor Carlos Sánchez Pérez, ahora no recuerdo, pero en la campaña entre el año 98 y 99 precisamente se establece en esa dialéctica de todo lo anterior es corrupto, son gente muy mala, vamos a hacer la alternativa, vamos a dar la oferta de un cambio socialdemócrata. Bueno, pensando en lo nórdico, pues, pensando en que Hugo Chávez, el candidato, pues será como un socialdemócrata noruego o sueco o de Finlandia, y que si no te gustaba, al de 5 años, pues eliges a otro y ya está. Pero ya se ha visto posteriormente Sí, que tanto Chávez sí, yo como estoy, yo estoy Maduro de acuerdo. lo que querían Yo estoy de acuerdo. era llegar al poder, usar la democracia para llegar, luego tirar la escalera y quedarse ellos. No era cambiar por un régimen nuevo, no, no, no. Era aprovecharse de las corruptelas del régimen anterior para cambiar el liderazgo. Es decir, los que antes denunciaban como corruptos, ahora ponerse ellos. Aquí Sí, la distancia es importante porque allí lo hicieron democráticamente, entre comillas, el proceso democrático de llegar, pero en Euskadi tienen el pecado original de haber iniciado primero el uso de las armas y luego, como eso ha fracasado, hacer el tránsito hacia el modelo civil, por llamarlo de alguna manera. Pero para hacer sí, ese yo, tránsito sí, necesitan blanquear el pasado. si me permites, Sí, habría que recordar eh, los antecedentes de su fracaso, ¿no? Después del año 2010, el intento de Bildu y el gobierno de Bildu en Guipúzcoa y en San Sebastián fracasa estrepitosamente. Por otra parte, la orientación de la política vasca después del fracaso de Lizarra, la política nacionalista vasca, eh, de la mano de una tríada muy potente, nacionalista democrática, Antonio Ortúzar, y Héctor Esteban, esa tríada ha recolocado el nacionalismo vasco en la absoluta centralidad, una centralidad que no la va a perder. Entonces, Bildu no tiene más remedio que parecer el PNV para poder derrotar y desbancar al PNV, ¿no? Es como quiero ser el califa, pero si el califa, no, matar al califa. Siempre estamos en matar al califa, ¿no? Entonces el desastre en Guipúzcoa fue consecuencia de que el PAP no fue más que un intento a escala de un control social. Lo que estaba detrás era su pulsión por el control social. Y la pulsión por el control social se trasladó a una memes en la cual no se pasaron de frenada y trajo como consecuencia que difícilmente puedan recuperarse. Por otra parte, el Partido Nacionalista hábilmente parece que utilizan los acuerdos tácticos parciales para sacar adelante las leyes que realmente son interesantes para este país, como la ley de educación, que ha tenido el apoyo de todas las fuerzas políticas, menos el nacionalismo español, ¿no? Presentado por Vox y el PP, irrelevante. En cualquier caso, una vez conseguido esa aquiescencia práctica total en el Parlamento Vasco, las últimas declaraciones de Antonio Ortúzar en Azkoitia
nos indican que el Partido Nacionalista lo tiene clarísimo respecto a cuál va a ser la confrontación y cómo hay que confrontar con la izquierda soberanista. Podemos derivar a qué escenario se puede producir en el Estado español, si ese escenario que se puede producir en el Estado español puede beneficiar o perjudicar a la izquierda soberanista vasca, al MLNV, o no. Bueno, en cualquier caso, ellos tenían claro en el frontispicio, como dijeron en aquella rueda de prensa de Eibar, justo a la tarde del acto de Ayete, tienen claro la prioridad. La prioridad era sacar a sus 200 y pico a la cárcel, y ese guión es el que están siguiendo. Y lo están consiguiendo. Ningún otro gobierno sería tan favorable a sus posiciones, con lo cual lo mantendrán el gobierno de coalición de Podemos con el Partido Socialista, en tanto en cuanto a ellos consigan lo que tienen en su ABC. Su ABC es su objetivo principal era ese. Es decir, no es un interés de país, no es un interés general, es un interés absolutamente reducido a 200 personas que optaron por una vía que les llevó al desastre personal, a sus familias, a su pueblo, para nada, absolutamente para nada. Es obligación nuestra que las nuevas generaciones sepan qué pasó. Mis alumnos no tienen ni idea, absolutamente ni idea, de cuáles fueron las circunstancias, atentados clave, procesos, manifestaciones, no lo saben, la gente desconoce. Casi se desconoce el fenómeno terrorista porque se quiere ocultar con un manto lo que ocurre. Aquí se pretende que haya una memoria histórica para algunas cosas, pero la memoria histórica no existe. Y sí estamos. Sí, ciertamente el terrorismo, en nuestro caso, supuso la corrupción de la democracia al asumir entidades privadas, es decir, incluso se puede hablar de privatización de la seguridad, al asumir ellos el principio del derecho a la legítima defensa y al uso de la violencia a través de un grupo terrorista, la privatización del cobro de impuestos al llamado malamente impuesto revolucionario, que es un ejemplo de corrupción a nivel de dinero, el chantaje, la opresión típica de la mafia, y podríamos llegar incluso al momento actual, porque exacerbar las bajas pasiones de gente joven puede llevar a ser carne de cañón, por ejemplo en la Cale Borroca, en manifestaciones, pero cuando quieres bajar el ánimo puedes llevar a momentos como los actuales en que tienen luchas internas, en que sus propios jóvenes se enfrentan a esta versión de tocar moqueta, de tratar de ser el PNV en vez del PNV que tiene dentro de... Sí, pero permíteme amigo, no nos podemos despistar con esas aparentes divisiones dentro del seno del pueblo. Es decir, son cuestiones secundarias, la posible división que pueda haber en este momento con la izquierda abertzale oficial y la izquierda abertzale no oficial, sí, en torno a igual más importante es fijarnos cosas que dice Pablo Iglesias y que quizá no les gustaría, que es que Pablo Iglesias cuenta con Esquerra Republicana de Cataluña y con Euskal Herria Bildu para llevar a Yolanda Díaz a la Moncloa, lo cual es mucho para decir de una organización que supuestamente... Está claro que Yolanda Díaz, o sea, la crítica a Yolanda Díaz es fundamental para que Yolanda Díaz, o sea, no le queda otra a Pablo Iglesias de criticar aparentemente a Yolanda Díaz para que Yolanda Díaz continúe el gobierno. Incluso la siguiente fuera que podría presentarse en las propias listas del Partido Socialista. Es lo de menos. Aparentemente esta gente... Ellos necesitarán caballos de Troya y es una figura mucho más amable que la de él, y él es una persona que sigue moviendo los hilos absolutamente desde la sombra. Entonces él sigue siendo el auténtico cerebro del movimiento 11. Sigue siendo
el discípulo de Carrillo Hijo y sigue manejando y controlando las tres cuestiones a la perfección. Es decir, controla una universidad, controla medios de comunicación y controla la cátedra. Con estos tres pilares pues ha hecho lo que ha hecho. Es decir, su habilidad es imprescindible. Iba a decir que aparentemente esta gente supuestamente era independentista, pero claro, evidentemente han pisado moqueta en Madrid, le aprueban todo lo que diga Podemos, lo que diga el PSOE, lo aprueban gratis, aunque suponga un arramplar con el sistema de transferencias, con las competencias vascas, que es... No. Está claro, el independentismo del MLNV siempre estaba condicionado a intentar conseguir marcos autónomos de lucha de clases. Entonces, en tanto en cuanto una autodeterminación, un proceso de autodeterminación o un derecho a decidir facilitara que se gestase, que se gestionase un marco autónomo de lucha de clases en el cual ellos pudiesen utilizar todos los factores para su causa, pues les beneficiaba. En tanto en cuanto se consiguen gobiernos afines o cercanos en Madrid, la cuestión nacional pasa a ser pues absolutamente innecesaria, irrelevante, incluso perjudicial. Es decir, con lo cual, en este momento la guerra de Ucrania es evidente. Sí. Ellos no han movido un dedo, ni van a mover un dedo, se han puesto de perfil ante la ignominiosa invasión cruel, injustificada, vulnerando todo el derecho internacional del pueblo soberano que tiene derecho a decidir su futuro, ¿no? Es decir, que defendía supuestamente el derecho a decidir del pueblo de Cataluña, que lo tiene, como pueblo vasco, y ante una invasión utilizando armas de destrucción masiva, mintiendo a todas las potencias occidentales, iniciando un paso que sabemos que va a continuar con Moldavia, que puede continuar con las repúblicas bálticas, no han hecho nada. Es decir, lo han llamado a diplomacia de precisión, a dejar desarmado al pueblo de Ucrania, para que es como atarle una mano a la espalda para que Putin pueda hacer absolutamente lo que le dé la gana. Es decir, el imperialismo neosoviético totalmente de Rusia se ha puesto en evidencia, y sus alianzas con la quinta columna que tenemos en todos los países es evidente. Entonces, esto los demócratas lo tenemos que decir. O sea, hay que decirlo, al menos hay que decirlo. Nosotros sí estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos. Lo que está haciendo Ucrania es una lección de nacionalismo, de democracia, es una lección, y es providencial la figura del presidente Zelensky, absolutamente. El desarrollo de los acontecimientos hubiese sido muy otro si Zelensky hubiese cogido el avión que le mandaba. Debe de sonrojar a los que hacen una utilización de la política con fines espúreos y viven las ideologías y viven de los partidos políticos. O sea, su ejemplo es el ejemplo de una persona que sabe que puede morir, sabe que le pueden mandar un misil en cualquier momento, y sin embargo se mantiene al frente de su pueblo, ¿no? Yo veo en él a otro José Antonio Aguirre, y veo lo que ha pasado en Mariupol y lo que está pasando en otro Guernica, con lo cual mi simpatía por la causa de Ucrania es absoluta. Yo en pocas ocasiones, por no decir en ninguna, he visto una causa más justa, más legítima, y una utilización del derecho a la legítima defensa tan claro como esta. Es gigantísimo. Y esto es lo que pensamos los nacionalistas vascos, esto es lo que pensamos los demócratas, de diferentes ideologías, pero esto no es lo que piensa para nada el MNV. Es decir, la pulsión totalitaria es la que es, las relaciones son las que son, las amistades peligrosas son las que son, y entonces nosotros lo vamos a decir. O sea, ellos podrán ocultar, ellos intentarán ocultar, ellos harán el juego del camaleón, ellos jugarán a la política de la cinta de chipirón, intentarán por todos los medios aparecer como, pues no sé, como cualquier cosa menos lo que realmente es.
y de aquellos polvos estos lodos, y todo es consecuencia de algo, y ahora están en otra vía. Sí. Pero no olvidemos que su vía pasa porque no se haya una revisión profunda de la ideología que generó el monstruo. La ideología que generó el monstruo sigue viva. Y los autores ideológicos de aquella barbarie siguen estando en la dirección del MLN. Y esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo, y esto no es sospechoso de ser afín a ninguna otra ideología totalitaria o anticomunista. Al contrario. Sí, es cierto, y no me olvidaré que cuando se pusieron las cosas complicadas, hubo alguien que cogió, se metió en la parte de detrás de un coche y pasó la frontera y se largó. Y digamos que no estoy pensando en alguno que pudieran estar pensando en que en Waterloo, no, Víctor Yanukovych, que estaba esperando a que tomaran Kiev para volver en loor de multitudes, pero los ucranianos lucharon bravamente para impedir un gobierno de Vichy en Ucrania, eso es cierto. Pero pensando en los años 50... Llegaron a acuñar medallas como acuñaron los ingleses cuando quisieron tomar Cartagena de Indias. Sí. Exactamente igual. Bueno, en los años 50 seguramente alguien pensó que, visto lo visto, era absolutamente imposible una España soviética, una España que estuviera regida por un régimen de izquierdas, y por lo tanto era factible una independencia de Euskadi, que supuestamente estaba más tendente a un soporte a un régimen de izquierdas, y por lo tanto, en base a la contradicción primaria y secundaria del marxismo, la independencia sería instrumental para establecer un régimen soviético. Dado el historial y el blanqueamiento, ahora sería lo contrario, pensando que hipotéticamente una España roja podría ser viable, y ahí estaría el portaaviones de Podemos para abrir camino. Entonces la independencia sería un obstáculo para la construcción en común de esa España roja con el concurso de Euskal Herria Bildu. Está claro que cualquier intento de derecho a decidir de Euskadi en el supuesto de que hubiera instaurado un régimen afín en Madrid a lo que es el MLNV aquí, provocaría que la brigada Guadarrama atravesase bueno, la tendríamos aquí en cuestión de horas, exactamente igual que lo que ha pasado, que pasó en Checoslovaquia, que pasó en Praga, que ha pasado siempre. Es decir, es agua y aceite, y lo debemos decir, hay que decir, agua y aceite. No sé más que... Y esa doctrina, que sigue viva y entroncando, es una ideología que ha ido mutando. Cuando cayeron los regímenes de Europa del Este, en América se camufló como socialismo bolivariano, siglo XXI, en otros lugares ha adquirido otro nombre, pero siempre enmascarando su propia naturaleza. Pero siempre lo han hecho, ¿no? Es decir, el eurocomunismo fue otro invento, ¿no? Es decir, Carrillo es un eurocomunista convencido, ¿no? Carrillo consigue Santiago Carrillo participan en la Constitución, participan en... Es cierto, mucho eurocomunismo, pero recibiendo dinero del PECUS hasta 1991, y se ha podido probar. Es lo que tenemos. El reto nuestro es no perder la batalla del relato, recordar cuestiones como la de la amnistía del 77, en la que ningún preso político quedó en las cárceles, y se desaprovechó esa oportunidad,
y que la violencia injusta, terrorista, absolutamente injusta, perduró hasta hace muy poco. Que la autoría ideológica y los miembros ideológicos previven absolutamente hoy en día y que los demócratas debemos de mantener una fortaleza ideológica fuerte para que haya un mantenimiento del orden, de los valores democráticos y en cualquier caso la concurrencia de las legítimas aspiraciones políticas no se produzca con engaños, con argucias y con recursos que conducirían ineludiblemente al colapso del sistema democrático tal como entonces. Sí, porque se producen dos elementos. Uno primero, que ellos no tienen modelo, es verdad, no tienen modelo, tratan de copiarlo de otros sin dar carta de naturaleza, y por el otro tratan de presentarse en una especie de pluralidad que fue el polo de fresa que intentaron para dar el sorpaso con esa hipótesis de restando apoyo al PNV hacemos que, intentando que esos apoyos se sumen al otro lado, acumular las fuerzas suficientes, y ahora tienen esas dificultades incluso dentro de sí, pero siempre con la idea de inventarse un modelo que no tienen y tratar de presentarnos una pluralidad que en realidad tampoco tienen. Ellos cuentan con varias generaciones ya y con muchos jóvenes, miles y miles de jóvenes absolutamente ideologizados en la universidad, que están criados y han mamado de cuatro cuestiones muy simples, ¿no? Muy simples. Una es el odio al PNV. El enemigo es el PNV. El enemigo principal es el PNV. No es ni España, ni el ejército, ni es el PNV. Es decir, los modelos que hay que instaurar, que hay que importar, son modelos que han colapsado, que han fracasado, que han generado catástrofes humanitarias, miseria, exilio, hambre, corrupción. Son modelos que quieren instaurar. Y las élites dirigentes son élites dirigentes que quieren suplantar la anterior división entre opresores y oprimidos, entre dirigentes y dirigidos, en los cuales son unas élites que pueden tener sus dachas, pueden tener sus privilegios, no entran en contradicción nunca. Ellos pueden ser ricos perfectamente, ellos dicen que en el capital o que en el libro rojo no aparece que ellos tengan que vivir en una casa de 40 metros cuadrados, entonces no lo ponen. Y además tienen derecho a ello porque son élites dirigentes. Es decir, tienen vidas absolutamente aburguesadas y están ahí. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca tenerlo claro. Primero tenerlo claro. En todo caso, tenerlo muy claro. Y en el otro, pues bueno, ver qué Euskadi, qué futuro queremos dejar a nuestros hijos. Queremos dejar una Euskadi en el que el bienestar social es difícilmente superado. O sea, ¿cuál es el margen de mejora que puede ofrecer un partido comunista, el partido comunista más votado de Europa, que es Bildu, en Euskadi? ¿Qué plus de renta per cápita puede ofrecer? O sea, ¿qué plus de menos puntos de desempleo que tenemos en Euskadi puede ofrecer? ¿Qué plus de mayor obra social o mayor obra de infraestructuras puede ofrecer del que tenemos? Entonces, teniendo los indicadores AROPE que tenemos en Euskadi, teniendo la sanidad pública, universal y gratuita que tenemos en Euskadi, los niveles de seguridad que tenemos en Euskadi, las tasas de empleo, pero habiendo cortado con el lastre, con la tremenda carga de haber tenido una oposición como la que hemos tenido desde hace 40 años. Y está conseguido de esa manera, no sin ellos, sino contra ellos. ¿Qué plus fue? ¿De cuántos puntos estamos?
¿El viaje qué es? ¿El viaje a dónde? ¿Es el viaje a ninguna parte? No. Otra cosa bien diferente sería que generen tal colapso a base de huelgas con razón o sin razón, igual que la Legión, ¿no? Con razón o sin razón, generen tal bueno, colapso social que haga que efectivamente el sistema colapse, la caja salte la banca, no haya dinero ni para mantener abiertos ni cruces ni chavarrichos, no haya dinero porque para nada, porque sea bien, y ellos se ofrezcan entonces como salvadores, ¿no? No podrán conseguir absolutamente nada en tanto en cuanto los niveles de bienestar social generados por una gestión correcta del territorio, una gestión correcta de la nación, sean los que son. En tanto en cuanto el bienestar de los vascos sea el que es, lo tienen muy jodido. Muy jodido. Otra cosa es que consigan que salte la banca, que salte el castigo. Ese es el que no veo otra vez. Y recordarles a ellos, pero sobre todo a la sociedad vasca, que su uso de la legalidad, porque la democracia es forma y fondo, no solamente la ley, sino también cómo se hace la ley. Lo importante es recordar que su uso de la democracia y de los instrumentos es condicional. Si les interesa, son capaces de ser muy rigoristas para determinadas leyes que les puedan beneficiar, pero si les conviene traspasar los límites, entonces son capaces de todo lo que hicieron en el pasado. Está claro. La democracia es una perversión pequeña. La democracia es algo realmente obsceno para ellos, incluso innecesario. Es algo, es decadente. Se lo dijo claramente decadente. Fidel Castro se lo dijo a Hugo Chávez. Se lo dijo: habéis ganado diversas elecciones, pero pones en riesgo toda la revolución bolivariana en una sola elección burguesa. ¿Vas a seguir haciendo elecciones burguesas y poner en riesgo todo el capital conseguido? Está claro. Es evidente. Es evidente. Pues, llevamos un rato hablando con Carlos. Sí. Pues como quieras, si quieres hacer un resumen o conclusión de lo planteado. No, básicamente el escenario político vasco, pues lo que nos queda hasta las siguientes elecciones va a estar muy disputado. Sí, tenemos elecciones en mayo del 2023, tenemos elecciones forales y municipales. En diciembre calculo que serán las elecciones generales, diciembre del 23, y en julio del 24 tenemos elecciones al Parlamento Vasco. Y así es. Y bueno, pues veremos otra vez las cartas. Veremos lo que ocurre. Esos son los desafíos que intentarán asaltar los cielos esta gente, aparte de seguir barriendo el pasado para blanquear su futuro. Previo a las elecciones al Parlamento Vasco, creo que serán las elecciones en España, en el Parlamento Español. Y soplan otros vientos dentro de lo que es Madrid. Parecería que Sánchez se quiere liberar del lastre que le supone ahora a Podemos. Parecería que ya las exigencias de Europa le van a obligar a otras políticas económicas, etcétera. Y parecería que la amenaza ya cierta y real de Feijóo y de PP le llevaría a llevar unas políticas económicas más al gusto de la Unión. Sobre todo teniendo en cuenta que a partir de junio o julio de este año el Banco Central Europeo dejará de comprar deuda. Exacto. Es decir,
Yo cada vez le veo más fuera en el siguiente gobierno a Podemos, obviamente. Y yo no sé si la política española madurará alguna vez. Veo más posible ahora que antes una gran coalición, unos acuerdos de Estado, una especie de pactos de la Moncloa entre Feijóo y Sánchez, que volverá al centro de la ciudad. Lo cual sería también un riesgo tremendo, que los alemanes lo sortearon en cierta medida, siendo primero un gobierno de Angela Merkel en solitario ciertamente, pero luego un acuerdo de gran coalición con los socialdemócratas, pero siempre teniendo en cuenta de que habría alguien que sería la contraparte, y esa contraparte del líder oficioso de la oposición nunca fue alternativa por Alemania. Y ahora, cuando hay un gobierno tripartito en Alemania de verdes, liberales y socialdemócratas, la alternativa en Alemania es la CDU. En España, si hubiera un gobierno de gran coalición entre el PP y el PSOE, habría el riesgo de que el líder de la oposición precisamente sería Vox. Bueno, sería dejarle mañana en Francia tendrá su repercusión en España. Esperemos que mañana Macron gane, que gane bien, con suficiente margen. Esperemos un nuevo fracaso del populismo de extrema derecha en Francia, no sería bueno. El contagio en España es más que evidente. Y bueno, ya nos gustaría que las cosas fuesen bien en Europa, que Europa reaccionase, se reencontrase, viese el riesgo que viene del este y se hiciese fuerte en los valores que han hecho que sea el lugar del mundo y el momento en el que nunca jamás ha habido más libertades y más bienestar en los pueblos. El nivel que se ha alcanzado en Europa, el bienestar, el justicia social, en democracia, jamás la humanidad lo ha alcanzado nunca. Y vivimos pues, en un lugar proteger, más privilegiado, y dentro de lo que es Europa, los vascos y Euskadi pues, tienen esa vocación, los antiguos europeos, más que nadie. Y es por esto la afinidad que sentimos por la causa de Ucrania. No es baladí, no es casual que el embajador de Ucrania, el aniversario del bombardeo, esté. Es decir, que yo creo que lo tenemos todo dicho. No está haciendo fiestas por mi parte. Sí, creo que ha resultado un conversatorio interesante y agradezco a todos los que hayan llegado hasta aquí y que, bueno, si dejan comentarios estarán bienvenidos y, bueno, pues ya veremos si en un futuro vuelve a haber algo más. Evidentemente el mejor deseo para Macron, Slava Ukraini, el mejor deseo para Zelensky y todos sus hijos combatientes. Y sin más, pues es que ricasco, agur bat, beti jaipean. Que ricasco su. Gracias.